Iniciamos la sesión número 1 de la tercera unidad titulada, Tabla o matriz de especificación, de la asignatura, Diseño de instrumentos psicoeducativos. Iniciemos resaltando la importancia que debe considerarse cuando se realiza la construcción de instrumentos estandarizados para su uso en educación o psicología. Son dos elementos fundamentales en el proceso de su elaboración para proporcionarle al instrumento evidencias de validez, el modelo de medida utilizado para evaluar la calidad psicométrica de los reactivos, y la tabla de especificaciones, la cual expone un resumen de los procesos y contenidos incluidos en el instrumento, así como los parámetros meta en cuanto a la dificultad y discriminación. Para el diseño de instrumentos psicoeducativos, es importante mencionar a las tablas de especificaciones. Una tabla de especificaciones es la herramienta que permite la planificación evaluativa, con la cual se puede verificar si un instrumento de evaluación mide realmente lo que se pretende medir. Para ello, debe seleccionar el eje orientador de la tabla de especificaciones, es decir, lo que guiará su práctica evaluativa y que indica qué es lo que se quiere medir. Este puede ser objetivos o resultados, contenidos, habilidades. La utilidad de una tabla de especificaciones radica en que permite describir de forma detallada el constructo que interesa medir, definir el perfil de la prueba que se quiere desarrollar, facilitar a los constructores la creación de nuevos ítems, construir pruebas con menos errores de medición, entre otros. Para Tristán y Vidal en el 2006, una tabla de especificaciones es uno de los estándares para evaluar la calidad que debe cumplir una prueba. Estos autores mencionan una serie de aspectos característicos, entre los cuales se encuentran los que veremos en las siguientes láminas. Las definiciones en una tabla de especificaciones deben ser bastante claras, para que los especialistas y constructores relacionen los ítems y el dominio o contenido que representan. A partir de una tabla de especificaciones, una persona especialista del área debe identificar la correspondencia de ítems y la posición que estos tienen en las especificaciones dentro del perfil. Una tabla de especificaciones debe proporcionar el fundamento para la identificación detallada de lo que se quiere medir con la prueba, ya sea conocimientos o competencias. El establecimiento del peso de los elementos que son parte de la tabla de especificaciones que hace factible diseñar ítems que atiendan especialmente sus necesidades. Es importante determinar qué son las definiciones operacionales. Estas definiciones señalan qué acciones o conductas expresa el constructo, por eso, también son llamadas conductuales u observacionales. Nos indican las actividades u operaciones necesarias para la medición o manipulación de una variable, según indica Conesa y Egea en el año 2000. Si se define, por ejemplo, inteligencia, es necesario que se aclaren las conductas de los niños que son consideradas inteligentes y las consideradas no inteligentes. Por ejemplo, se considera inteligente a un niño de 7 años que puede leer con éxito un cuento que se le ha proporcionado. Si el niño no puede leer el cuento, se dice que no es inteligente, según Kerlinger y Lee en el 2002. Este tipo de definición especifica las actividades, acciones u operaciones que se necesitan para medirla. Se incluye la descripción de las acciones del investigador para la medición o manipulación de la variable. Esta definición es como un tipo de manual de pasos para el constructor, pues le dice haz lo siguiente en esta y esta forma. Resumiendo, define o da sentido a una variable diciéndole palabra por palabra al constructor lo que debe hacer para medir el constructo. Respecto a los indicadores, es importante definirlos ya que los instrumentos de evaluación, a su vez, se concretan a través de indicadores que son descriptores significativos relativos a los ítems a evaluar que permiten poder asignar el valor de desempeño. Estos criterios, descriptores o indicadores pueden responder a distintas agrupaciones como competencias, contenidos, comportamientos, entre otros, y deben diseñarse en función de la finalidad de la evaluación. Según el referente de evaluación, los indicadores pueden ser idiosincráticos, es decir, en función de la evaluación que se dio al inicio. Por tanto, el punto de partida es la situación actual y la evaluación se realiza en función del progreso.
y criteriales, los cuales toman como base a unos criterios de evaluación previamente establecidos. Por ejemplo, los criterios de evaluación en las diversas pruebas escolares definidos en la legislación y en las concreciones curriculares. Los indicadores también pueden ser normativos o normales, los que emplean unos valores que se consideran como medios o normales en función de los resultados de las evaluaciones. Esta clasificación de indicadores es la que se emplea en estudios de la OCDE. Finalmente, para poder utilizar un test como instrumento científico de medición es necesario cubrir una serie de etapas. La primera etapa es la elaboración de una prueba piloto, seguido de la aplicación de la prueba piloto a una muestra de individuos y asignar puntuaciones a los mismos. La segunda etapa es la evaluación de la calidad psicométrica de cada uno de los ítems de la prueba piloto y la construcción definitiva del test. En la tercera etapa, se realiza la aplicación del test a una muestra representativa de la población a la que va dirigido. Luego se asignan las puntuaciones a los sujetos para su evaluación. Posteriormente, se realiza la estandarización de las puntuaciones y establecimiento de normas que permitan su interpretación. Por último, se realiza la elaboración del manual del test. A continuación, veremos un ejemplo de una tabla de especificaciones donde se aprecia la estructura que abarca desde el objetivo hasta la cantidad de ítems a considerar por cada uno. Finalmente, veremos algunas conclusiones al respecto. 1. En la construcción de instrumentos considerar dos elementos fundamentales que proporcionarán al instrumento evidencias de validez. El modelo de medida utilizado para evaluar la calidad psicométrica de los reactivos y la tabla de especificaciones. 2. Las definiciones operacionales definen o dan sentido a una variable diciéndole palabra por palabra al constructor de lo que debe hacer para medir el constructo. Y 3. Un indicador debe ser construido con un claro criterio de utilidad, para asegurar la disponibilidad de los datos y resultados más relevantes en el menor tiempo posible y con un menor costo.